Volvemos a nuestra vecina Cantabria. Hoy descubrimos el Mirador de Santander. ¡Arrancamos! Nos encontramos en un pequeño pueblo llamado Santiago de Cudello, muy cerquita de Astillero y de Santander. Y vamos a descubrir la subida a Peñacabarga o Picuyén, el mirador a Santander, recientemente señalizado. El vehículo lo podemos dejar estacionado en la misma plaza del pueblo y el inicio de la ruta, al lado del panel indicativo, al lado de la cancha deportiva, arranca, y cómo no, hacia arriba. Bueno, salimos del pueblo, ya de momento la primera cuesta Pindia y al lado justo del depósito de agua ya podemos ver un poquitín lo que nos espera, les vistes que nos esperan hoy. Y además vamos a tener suerte porque paredme que está arrasando. ¡Ah! Menos mal, un pequeño descanso. Oye, nos está encantando el camino. Un camino súper bien cuidado, ya os decía que hacía poco que lo habían remarcado, yo no sé si es del 2025 o del 2024. Súper ancho, súper fácil de caminar, con pendiente y con mucha piedra y sobre todo hoy que está lloviendo y mojado, con mucho barro, pero a nosotros nos gusta el rato. Yo estoy encantado. ¿Cómo presta, la verdad, llegar al monte y encontrar recorridos tan bien marcados? La dirección a la que vamos, la dirección a la que venimos, el sitio por donde no debemos ir con la cruz y las dos opciones, en este caso, que podíamos tener. En dirección a la mina de Valtriguera, 2 kilómetros, Picuyén, que es a donde nos dirigimos, 3,400. Y si lo hacemos por aquí, más derecho al Picuyén, pasaríamos por la mina La Cabrita. Nosotros, a lo largo. Trail Runners, claro que sí, lo habéis acertado. Por aquí pasa el trail de Peñacabarga, el trail que sale de Solares el 5 de abril. Por aquí estaríamos sobre el kilómetro 9, kilómetro 10 aproximadamente, justo antes de la subida al Picuyén. Yo no conocía el recorrido y me está encantando, al menos esta parte. Me gusta. Seguimos en dirección a Picuyén. 2 kilómetros 300 nos faltan. ¡Vamos! Poco a poco seguimos ascendiendo, cada vez nos está quedando mejor fondo de pantalla. No me digáis que no es una pasada absoluta. Bueno, aquí llegamos al cruce. Desde aquí podríamos ir a ver un castro, que lo tendremos aquí a 2,5 kilómetros, una mina que la tenemos también a un par de kilómetros, pero nosotros seguimos al Picuyén, a tan solo ya 1,5 kilómetros. De hecho, le vemos al fondo ya. Qué chulada esta última parte por este pinar, y es la zona donde más barro hay, porque y es la zona más tendida, la zona más llana, entonces el agua acumula. Nada, quédanos ya la última ascensión. ¡Vamos prestosos que ya es nuestra! Bueno, prestosines, llegamos a la carretera. Nada, ya tenemos a menos de 150 metros el mirador. Acompañarnos y ya veréis qué pasará. Fijaros qué 360 tenemos por un lado del mirador. Allí, al fondo, Noja, Peñaganzo, Santoña y Laredo, más a la derecha, y aquí más metido en el medio tenemos Entrambas-Aguas, el pueblín que vemos aquí justo al fondo, Ventoso, Las Nieves, Mullir,
el pueblín que tenemos aquí abajo, La Cavada. El Pico San Vicente, de casi 1000 metros de altura, Peñarrocías, Montillano, La Garma, el Mosquiteru. El pueblín de abajo, Liérganes, Los Machucos, Peñallagos, la Peña al Fraile, Peña Pelada, la Peña al Acebo y al final, ya a 1500 metros, el Coteru, La Brena. Y si por un lado está espectacular, ¿qué me decís por el otro? Al fondo, la Sierra de Ízar o el Cordel. Y más al fondo, la montaña palentina con el Curavacas, 2524. Más a la derecha, toda la Peña Sagra con el Cuetó Cucón o con el Cuernón o Cornón. La Sierra de Ibio, Peñas Blancas, los Picos de Europa, nuestros queridos Picos de Europa y el Turbina con toda la Sierra del Cuera. Si venimos un poquito más hacia el interior, nos encontramos con Castril Negro, Peñamora, y aquí, justo a nuestros pies, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Impresionante el mirador. Prestosinos, esto es Peñacabarga. No me quiero imaginar en verano qué auténtica maravilla tiene que ser el poder estar aquí arriba y observar con todo despejado. Aún así, hemos disfrutado una pasada. Nos ha encantado la ruta porque está muy bien señalizada, porque está muy bien limpia y porque Cantabria siempre mola. Nada, que ha sido un auténtico placer, que ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Guaca!